Contratación pública, programa 29. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. Hoy, 4 de septiembre de 2020, programa número 29. Cerramos el paréntesis del verano, empezamos el mes de septiembre y empezamos también la nueva temporada. En esta entrega hablaremos del ROLECE, Registro Oficial de Licitadores, también conocido como ROLEC SP. Vamos allá. En primer lugar, ¿qué es? ¿Qué significan estas palabras? ROLECE o ROLEC SP son dos acrónimos. ROLECE es el acrónimo de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. ROLEC SP es el acrónimo de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Nosotros, a partir de ahora, lo llamaremos ROLECE, que es como comúnmente se le conoce, aunque ambos nombres, ya vemos, son lo mismo. Y bien, ¿qué es el ROLECE? El ROLECE, como su nombre indica, es un registro, obvio. Es un lugar donde las empresas y los profesionales nos registramos, nos inscribimos. En el ROLECE, básicamente, inscribimos los datos relacionados con nuestra capacidad de obrar. En el programa 25 del pasado 7 de agosto hablábamos de la capacidad de obrar y resumíamos que tener plena capacidad de obrar es, en el caso de un autónomo, ser mayor de edad y tener el cuidado de que en los documentos administrativos, los documentos laborales y fiscales, conste nuestra actividad o actividades. Y que en el caso de una persona jurídica basta con estar inscrito en el registro que le corresponda, cuando somos una empresa el registro que nos corresponde es el mercantil, y también que en los estatutos de la empresa se incluya aquella actividad que se pretenda contratar o vender a la administración. Y eso es lo que básica y esencialmente se inscribe en el ROLECE, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Y digo básicamente, porque en el ROLECE también podemos inscribir otros datos, como por ejemplo los datos que nos permitan acreditar nuestra solvencia económica. También lo comentábamos en el programa 25 del pasado 7 de agosto. La solvencia económica es comúnmente haber facturado o tener una facturación adecuada al contrato al que pretendas optar. Y en el ROLECE podemos inscribir ese dato de facturación que nos permitirá acreditar la solvencia económica. Aunque, atención, he dicho que podemos inscribir los datos que nos permitan acreditar nuestra solvencia económica. Podemos, ya que esos datos relacionados con la facturación o la solvencia económica no son necesarios para que una empresa o un profesional se pueda inscribir en el ROLECE. El dato de la facturación no es un dato necesario o esencial para lograr la inscripción en el ROLECE. Otra información que el ROLECE nos permite inscribir es a los apoderados, a las personas que, no formando parte del órgano de administración de una empresa, tienen poderes para representarla. También, y relacionado con la solvencia económica, nos permite inscribir nuestro seguro de responsabilidad civil. O, para casos en los que resulte oportuno, las autorizaciones o habilitaciones profesionales o empresariales. Algo que a quien le afecta pues ya conoce. El caso es que todo esto que el ROLECE nos permite inscribir y acreditar a través de él no son datos esenciales, necesarios o obligatorios para lograr la inscripción, ya que lo que básica y esencialmente se inscribe en el ROLECE y necesitamos inscribir es el quiénes somos y a qué nos dedicamos. Bueno, bien, ya sabemos qué es el ROLECE. Antes de seguir, vamos a ver de dónde sale este invento del ROLECE. Hagamos un poco de historia. Hasta el año 2007, cuando entró en vigor la Ley 30/2007 de contratos del sector público, el registro oficial de empresas clasificadas únicamente contemplaba la inscripción de las empresas o los profesionales que estuviesen clasificados. Luego hablaremos de la clasificación. La cuestión es que a partir de esa Ley 30/2007 de contratos del sector público, el registro oficial de empresas clasificadas pasa a llamarse Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificados del Estado, ROLECE.
La novedad, además del nombre, es que en el ROLECE se hacen constar las prohibiciones de contratar, independientemente de si la empresa está o no clasificada. Y por otro lado, la novedad más importante es que se permite la inscripción voluntaria de empresas y profesionales. Es decir, que a partir del año 2007, cualquier empresa o profesional se puede inscribir voluntariamente en el ROLECE y con ello beneficiarse o aprovechar sus ventajas, de las que hablaremos enseguida. Aunque lo cierto es que, por muchas ventajas que hubiera, muy pocas empresas o profesionales se inscribían por aquel entonces en el ROLECE. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, primero, porque no era obligatorio hacerlo. Segundo, porque en muchos casos ni se sabía que existía. Y tercero, porque aunque te inscribieras, no servía para nada. Sí, ¿cómo que no servía para nada? Mira, te cuento. En aquellos años, cuando participabas de una licitación, cuando presentabas una oferta, tenías que aportar desde el primer momento todos los documentos que acreditasen tu aptitud para contratar y representación. Es decir, copia compulsada de las escrituras de la empresa, copia compulsada del DNI del representante legal, los documentos que acreditaban tu solvencia económica, los documentos que acreditaban tu solvencia técnica, tu cartilla de vacunación, bueno, en fin, cualquier otra cosa que se estableciera en el pliego de cláusulas administrativas. Una cantidad de papel tremenda. Y eso solo para participar. Bueno, afortunadamente hoy toda esta documentación solo se la piden al primer clasificado, a quien ha sido propuesto como adjudicatario del contrato. El caso es que por aquel entonces la inscripción en el ROLECE servía para simplificar y reducir todos los trámites administrativos, para aligerar la carga administrativa, el papeleo que el mero hecho de participar de una licitación conllevaba. Bueno, pues ni por esas. Lo que pasaba era que muchos órganos de contratación tampoco se enteraban de nada, no sabían que existía el ROLECE y no sabían para qué servía. Y aunque te presentaras con tu flamante certificado de inscripción en el ROLECE, se te quedaban mirando, así, por encima de las gafas, con cara de circunstancias, y te pedían que presentases todos los documentos, todos los papeles de los que en teoría te libraba el ROLECE. Porque eso sí lo entendían, era lo que siempre se había hecho y era de lo que se fiaban. Con este panorama, pues resultaba que los que sabíamos que el ROLECE existía y conocíamos para qué servía, pues no nos servía para nada. Pero las cosas fueron cambiando. Continuemos. ¿Para qué sirve la inscripción en el ROLECE? Decíamos antes que en el ROLECE, básicamente, inscribimos los datos relacionados con nuestra aptitud para contratar, personalidad y capacidad de obrar, además de la representación. Vamos a ver para qué sirve la inscripción con un ejemplo. Pongamos que proponen a tu empresa como adjudicataria de un contrato. Enhorabuena, por cierto. Bien, el órgano de contratación te va a pedir que aportes los documentos que permitan acreditar tu personalidad, representación y capacidad de obrar. O, cristiano, el órgano de contratación te va a pedir los documentos, los papeles que le permitan comprobar que la empresa está inscrita en el registro mercantil. El nombre y el DNI de la persona que puede representar a la empresa y firmar el contrato en su nombre. Obviamente, que la persona que representa a la empresa puede representarla y que esa facultad de representación está inscrita en el registro mercantil. Y por último, que aquello que la empresa va a contratar está incluido en sus estatutos. Ya sabes, aquello de dedicarte a lo que quieres vender. Bien, pues si has hecho la inscripción en el ROLECE, te vas a ahorrar presentar todos estos documentos y el órgano de contratación, sea cual sea, desde un ayuntamiento al Ministerio de Defensa, se va a ahorrar tener que recibirlos, comprobarlos y darles el visto bueno. Porque para eso sirve la inscripción, para presentar de una vez por todas los documentos que permitan acreditar la personalidad, representación y capacidad de obrar. Y a partir de la inscripción ya no hace falta andar trayendo y llevando documentos que acrediten de un lado para otro. A los órganos de contratación les basta con consultar por ellos mismos el ROLECE y comprobar los datos inscritos, ya que los documentos que dieron lugar a la inscripción fueron comprobados y vistos por un funcionario que los dio por buenos y autorizó la inscripción en el registro. Está bien, ¿no? La inscripción en el ROLECE nos ahorra a todos, contratistas y administración, un montón de trabajo y facilita, aligera e incluso acelera los trámites administrativos que hay que llevar a cabo para adjudicar un contrato público. A todo esto, si además de estos datos básicos la empresa decide inscribir su volumen de facturación en el ROLECE, bueno, pues también podrá acreditar su solvencia económica a través del ROLECE y de esa forma facilitar las comprobaciones que el órgano de contratación debe hacer para adjudicar el contrato. Antes te contaba que cuando se inventó el ROLECE, muy pocas empresas o profesionales se inscribían.
Nadie se inscribía en el ROLECE porque no era obligatorio, no se sabía que existía y porque, aunque te inscribieras, no servía para nada. Bien, pues todo esto ha cambiado por un motivo. Y es que la inscripción en el ROLECE es, en algunos casos, obligatoria y por eso es necesaria. En el programa 26 del 14 de agosto, cuando hablábamos de clasificación, decíamos que era un trámite al que las empresas o los profesionales nos podemos someter voluntariamente, ya que la clasificación como contratista del Estado es única y exclusivamente obligatoria para contratar obras de más de 500.000 euros. Y en el resto de los casos es potestativa, es decir, que puede hacerse o dejar de hacerse a nuestra elección. El caso es que la inscripción en el ROLECE es necesaria, obligatoria, no es algo que podamos decidir hacer o dejar de hacer. Cualquier empresa o profesional que pretenda participar de licitaciones y optar a contratos públicos debe inscribirse en el ROLECE. Y esto es así porque hay un procedimiento de adjudicación, el procedimiento abierto simplificado, que establece esa obligatoriedad de inscripción en el ROLECE. De hecho, textualmente, la letra A del apartado 4 del artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público dice que todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas. Es decir, que para participar de una licitación, para la que el procedimiento de adjudicación sea el abierto simplificado, tenemos que estar inscritos en el ROLECE antes de presentar la oferta. Así lo dice la ley. Y el hecho es que se da la circunstancia de que ese procedimiento de adjudicación abierto simplificado es el más común, el más utilizado para adjudicar contratos. Y por eso, bajo nuestro punto de vista, la inscripción en el ROLECE es obligatoria y necesaria. Por cierto, para el procedimiento abierto simplificado, la inscripción es obligatoria, aunque para cualquier otro procedimiento de adjudicación, la inscripción nos sirve igualmente. Es decir, que para todos los abiertos simplificados obligatorio y para el resto, si tenemos la inscripción, podemos usarla para evitar presentar escrituras, DNIs, etc. Bueno, hasta aquí todo bien, pero ocurre que desde el año 2011, en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se concretó la competencia y los efectos de las inscripciones en los registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas de las comunidades autónomas. Porque, efectivamente, las comunidades autónomas enseguida quisieron tener su propio registro de licitadores. ¿Y para qué 17 registros autonómicos si ya existe uno central? Pues la verdad es que no lo sé. Yo no entiendo por qué tiene que haber 17 más 1 de tantas cosas. Pero bueno, estamos aquí para entender las cosas, porque en muchos casos para criticarlas y demostrar su inutilidad se bastan por sí solas. El caso es que, a día de hoy, todavía quedan 11 comunidades autónomas que tienen y mantienen su propio registro de licitadores. Esas 11 comunidades son Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Euskadi, Región de Murcia. Entonces, si estás domiciliado en cualquiera de esas 11 comunidades autónomas, ¿te puedes inscribir en el registro autonómico? Pues sí, por poderte inscribir puedes, pero no te lo aconsejo. No te lo aconsejo, porque la inscripción en el registro autonómico solo sirve ante los órganos de contratación de la propia comunidad autónoma, de las entidades locales de su ámbito territorial y de los organismos y entidades dependientes de una u otras. Y el ROLECE, el ROLECE acredita y es eficaz ante todos los órganos de contratación del sector público, todos, sin excepción. Es importante tener esto en cuenta. Si me inscribo en el ROLECE, estoy seguro de que no hay contrato ni órgano de contratación que se me resista. La inscripción en el ROLECE sirve y es eficaz ante cualquier órgano de contratación de toda España, desde el Ayuntamiento de Olot a Correos y Telégrafos, desde el Gobierno vasco a Paradores Nacionales o Navantia. Todos es todos. Si me inscribo en un registro autonómico, solo me sirve para los ayuntamientos y el Gobierno regional. Y punto. Es mucho mejor inscribirse en el ROLECE. Los documentos son los mismos. En algunos casos es incluso más sencillo inscribirse en el ROLECE que en según qué registro de licitadores autonómico. Y por otro lado, la inscripción en el ROLECE no caduca, es perenne, y en el caso de algunos registros autonómicos te obligan a mantenerla. En resumen,
Si te has de inscribir en un registro de licitadores, hazlo en el ROLECE. Por cierto, me consta que algunas diputaciones provinciales tienen su propio registro de licitadores. Sí, como lo oyes. Bueno, pues bajo mi punto de vista, perder el tiempo inscribiéndose en un registro de licitadores provincial es que es una auténtica pérdida de tiempo. ROLECE y punto, que es universal, vale para todo el sector público, sin excepción, y no requiere mantenimiento. Bien, sigamos. No es lo mismo ROLECE que clasificación. Y atención a esto, es normal que se confunda ROLECE con clasificación como contratista. Y es que el mismo nombre del registro lleva a confusión. Ya hemos comentado que ROLECE es el acrónimo de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Aunque lo cierto es que no tienen nada que ver. ROLECE y clasificación como contratista son dos cosas diferentes. Estar clasificado como contratista no significa estar inscrito en el ROLECE. Y viceversa, estar inscrito en el ROLECE no significa estar clasificado. Son dos cosas distintas, que se tramitan por separado y, sobre todo, atienden a requisitos distintos. La inscripción en el ROLECE sirve para acreditar la capacidad de obrar. La clasificación como contratista sirve para acreditar la solvencia técnica y profesional y la solvencia económica y financiera. La inscripción en el ROLECE es necesaria, obligatoria, para poder participar de licitaciones tramitadas mediante el procedimiento abierto simplificado. En cambio, la clasificación es opcional, ya que estar clasificado única y exclusivamente es exigible como requisito de solvencia en el caso de contratos de obras de más de 500.000 euros. En todos los demás casos, contratos de servicios o contratos de suministros, no es obligatorio ni necesario estar clasificado para optar al contrato o resultar adjudicatario, sea cual sea su importe. Además, tramitar un expediente de clasificación es más complejo que tramitar una inscripción en el ROLECE. Es una labor que requiere de más tiempo y trabajo. Y además, una vez clasificados, es obligatorio hacer labores de mantenimiento cada año para conservar esa clasificación. Sin embargo, la inscripción en el ROLECE no requiere mantenimiento, salvo que hayan cambiado los datos que constan inscritos en el registro. Ya digo que confundirlo es fácil, es normal. Recuerda que estar clasificado como contratista no significa estar inscrito en el ROLECE y viceversa, estar inscrito en el ROLECE no significa estar clasificado. La inscripción en el ROLECE es necesaria, obligatoria y sirve para acreditar la capacidad de obrar y también la representación. La clasificación como contratista es voluntaria y sirve para acreditar la solvencia técnica y profesional y la solvencia económica y financiera. Bien, vamos terminando. ¿Cómo inscribirse en el ROLECE? La inscripción en el ROLECE es un trámite que se resuelve telemáticamente, a través de la página web del ROLECE. Aparentemente es un trámite sencillo, aunque tiene sus, digamos, cosillas y requiere un tiempo y un aprendizaje. Es un trámite con una cierta complejidad que solo hay que hacer una vez. Es decir, que una vez que lo hayas aprendido a hacer, no lo volverás a utilizar. Por eso mi recomendación es que lo encargues a un profesional, a un especialista. Y en este caso el profesional que te recomiendo soy yo mismo. La verdad es que he inscrito a muchos profesionales, empresas españolas y extranjeras, cooperativas, fundaciones, asociaciones e incluso a organismos públicos. Puedes conocer mi servicio de inscripción en la página web perfildelcontratante.es/ROLECE. Bien, y una vez que hemos logrado la inscripción en el ROLECE, ¿qué? Bueno, pues como he comentado antes, la inscripción en el ROLECE no requiere mantenimiento. Aunque si cualquiera de los datos inscritos varía, entonces sí que estamos obligados a comunicárselo al ROLECE y gestionar la actualización de esos datos. Por ejemplo, un cambio de domicilio. O en el caso de una empresa, un cese, nombramiento o reelección del órgano de administración de la empresa. O una modificación del objeto social. O un cambio de denominación social. Como ves, son cosas que no cambian cada año. Desde luego que no. Bueno, resumiendo, el ROLECE o ROLEC SP es el acrónimo de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o del sector público. En el ROLECE, básicamente, inscribimos los datos relacionados con nuestra capacidad de obrar, el quiénes somos y a qué nos dedicamos. En el ROLECE también podemos inscribir los datos que nos permitan acreditar nuestra solvencia económica, aunque este no es un dato necesario o esencial para lograr la inscripción.
La inscripción en ROLECE nos sirve para presentar de una vez por todas los documentos que permiten acreditar la personalidad, representación y capacidad de obrar. Por eso, a partir de la inscripción ya no hace falta andar trayendo y llevando documentos a los órganos de contratación. Y es que la inscripción en ROLECE nos ahorra trabajo y facilita e incluso acelera los trámites administrativos que contratistas y órganos de contratación tenemos que llevar a cabo para que se complete la adjudicación de un contrato público. Hay que tener en cuenta que esto no es una elección, una ventaja, en absoluto. La inscripción en ROLECE es necesaria, obligatoria. Cualquier empresa o profesional que pretenda optar a contratos públicos debe inscribirse en el ROLECE. Y esto es así porque hay un procedimiento de adjudicación muy común, muy utilizado, el abierto simplificado, que establece esa obligatoriedad de inscripción en el ROLECE. En cuanto a los registros autonómicos, todavía hay 11 autonomías que tienen su propio registro de licitadores, aunque lo mejor es inscribirse en el ROLECE, porque es el único registro universal que sirve para todos los órganos de contratación del sector público, todos, sin excepción. Clasificación como contratista y ROLECE son cosas distintas que no tienen nada que ver. La inscripción en el ROLECE es necesaria, obligatoria, y con ella acreditamos nuestra personalidad, representación y capacidad de obrar. La clasificación como contratista es voluntaria. Sirve para acreditar la solvencia técnica y profesional y la solvencia económica y financiera. Y por último, si quieres que te ayude a inscribirte en el ROLECE, ya sabes, perfildelcontratante.es/ROLECE. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.